Bueno, se viene la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil. Qué expectativas, ¿no? Mucha expectativa. El mundo va a estar mirando a Brasil. Sí, todos los ojos puestos a Brasil. Exactamente. Bolsonaro, Lula da Silva, Bolsonaro, el actual presidente que va por su reelección contra su principal opositor, Lula da Silva, quien fue también presidente de la nación. Va a haber dos equipos de Norte Grande Federal cubriendo estas elecciones el próximo domingo. Ya el día jueves van a estar partiendo los dos equipos rumbo a San Paulo y rumbo a Brasilia. Pero para conocer un poco más acerca de la actual situación allí en Brasil, estamos en comunicación con la colega Vanessa Martina Silva, a quien ya la saludamos. Vanessa, buenas noches, ¿cómo te va? Desde el canal Norte Grande Federal te saludamos, Liliana Sepúlveda y Miguel Alegre. ¿Cómo andás? Hola, muy buenas noches. Un gusto hablar con ustedes, Miguel, Liliana. Placer. Un gusto, Vanessa. ¿Dónde estás? ¿En qué parte de Brasil? En San Paulo. San Paulo. Ah, San Paulo, bueno, lugar importante. Bueno, ¿cómo se están preparando los brasileños para esta segunda vuelta? Bueno, este es el tramo final de la jornada electoral. Estamos ahí en el balotaje y estamos muy movidos. El tema electoral realmente llegó a las personas de a pie, de todas partes, de todas las camadas sociales, porque realmente se juega en Brasil algo muy importante que es la democracia. Y son muy polarizadas esas elecciones, entonces tenemos dos candidatos que mueven pasiones. Y entonces hay una grande, digamos, un gran interés de la gente por el tema de la política y de esas elecciones. Vanessa, te queríamos consultar acerca de si hubo focos de conflicto, focos de violencia, algo que se había un poco manifestado bastante en la primera vuelta electoral y en esta segunda vuelta no hemos escuchado muchos de esos incidentes. ¿Vos qué nos podés contar? Bueno, ayer ocurrió, creo que la cosa más rara que ya nos ha pasado, que un ex-diputado, Roberto Jefferson, estaba en su casa en prisión domiciliaria y fue como ordenada la reconducción de él a la cárcel, física, a la cárcel. Claro. Entonces, como él es un bolsonarista muy ferreño, muy activo, y entonces como una resistencia a la Policía Federal que llegó a la casa, él lanzó 2 granadas y 22 tiros de fusil contra la policía. Eso ha hecho mucho daño en la campaña electoral de Bolsonaro porque es un apoyador, porque es un político que fue durante muchos años presidente de un partido que era cercano de Bolsonaro, el PRB, que fue de Bolsonaro un rato de la historia. Y bueno, eso ha movido mucho las redes, la gente hablando de esa violencia, que en verdad fue un acto terrorista. 2 policías se quedaron heridos. Claro. Eso pasó ayer, domingo. En el mismo día, en el nordeste del país, la gobernadora que fue reelecta, Fátima Becerra, estaba en un acto, iba a hablar, es defensora de Lula, iba a hablar y también la manifestación donde ella estaba fue algo de tiros. Dicen que el destino de esos tiros, de esos balazos, era Fátima Becerra, del PT, pero finalmente no la tocó y ella está bien, pero el acto fue encerrado de manera muy rápida. Esas son violencias más extremadas. Claro. Ahora hay casos de gente que se pone una remera roja y sale a la calle y entonces escucha ofensas. Ahora, de verdad es que el partido, la campaña de Lula y todos están haciendo un trabajo muy activo también
para que la gente no tenga miedo de manifestarse, para que no tenga miedo de salir a conquistar, a luchar por el voto de las personas, porque es justamente lo que quiere una parte de la política brasileña, imponer ese miedo para traer el caos y, bueno, perjudicar la democracia y el voto de una manera popular, masiva. Exactamente. Vanessa, en lo que tiene que ver con los números, bueno, no han sido de alguna manera muy acertadas las encuestas de la primera vuelta. Bueno, ganó Lula, pero por una diferencia un poquito más de 5 puntos. ¿Qué marcan las encuestas ahora en los últimos días? Bueno, perfecto. Hoy salieron dos encuestas importantes. Una se llama IPEC, y en esa encuesta Lula tiene 54% de los votos válidos y Jair Bolsonaro 46%. Y otra también importante que se llama Atlas. En esa Lula tiene 53%, Bolsonaro 47%. Como me decía, las encuestas en la primera vuelta no alcanzaron llegar a un resultado muy fiel. Tenemos que ver siempre, no solo en Brasil, en otros países de Latinoamérica, de otras partes del mundo, las encuestas como una tendencia. Claro. Entonces, si uno mira que un candidato está con una proyección de alza, entonces, bueno, puede ser que al final llegue en más. Y así es. Bueno, en este momento en que estamos, faltando 6 días para las elecciones, para la votación, lo que tenemos es que Bolsonaro tuvo una recuperación de votos, muy poco, como algunos puntos, no 5, menos que eso, pero estaba ascendente y Lula cayó un poco y ahora finalmente se para. Entonces está paralizada ese cambio. Entonces, con relación al IPEC de la última semana, no hubo ninguna movimentación, están iguales, no hubo movida. Y con relación a Atlas, lo que pasó, que son algunos datos como muy poca variación, Lula creció un poco más y Bolsonaro abajo. Eso significa justamente que esa alza que Bolsonaro alcanzó se detuvo muy probablemente y que Lula tampoco está cayendo. Eso es una fotografía, una imagen en ese momento de cómo están las elecciones. Pero en Brasil, en Argentina no es igual. Hay, pero no tanto. Pero en Brasil el tema de las fake news, de las mentiras, son muy fuertes. Claro. Entonces, solo un dato interesante es que Bolsonaro tiene 22% de robots en la red y Trump en Estados Unidos 18%. O sea, Claro. aquí hay más robots en las redes que en Estados Unidos. Ese tema de las redes es muy, muy difícil y nuestra legislación prohíbe el disparo, como que se envíe un montón de mensajes al WhatsApp. Aún así, esa campaña de Bolsonaro lo hace porque están intentando provocar la justicia al máximo. Claro. Están al límite de la justicia y intentando testar hasta dónde logran llegar. Y como en ese tema de las fake news no hay legislación que sea muy contundente aún, entonces es un tema que se está trabajando en ese momento y falta poquísimo para la votación. Claro, es impresionante, bueno, el tema de las redes sociales, bueno, en todo el mundo, bueno, se está notando mucho allí en Brasil, Vanessa, y también hay una cuestión importante, hubo un alto porcentaje de indecisos en esa primera vuelta que va a ser importante ver si esos indecisos finalmente se inclinan o por Bolsonaro o por Lula, ¿no es cierto? Sí, correcto. Hay 3 temas que son importantes tener en cuenta en este resultado final.
Uno son los indecisos, Sí, que en ese momento están como 2%, porque como dice, como es algo que mueve mucho, muchas pasiones, la gente ya está decidida, va por uno o por otro. Son pocos, muy pocos los indecisos. Ahí tenemos también el tema de los candidatos de la tercera vía, llamamos aquí, que son otros candidatos, ni Lula ni Bolsonaro, que tienen juntos 8% de los votos. Entonces, esos no son votos como muy duros de Bolsonaro ni de Lula. Es el electorado que ahora está en disputa. Los dos quieren acercarse de esa gente para traer esos votos. Son decisivos al final, porque como están cerca, 53-47, 8% define finalmente las elecciones. exactamente. Y hay un tema aún más caliente, más interesante e importante, que son las abstenciones. La gente que no sale a votar. En Brasil, diferente de otros países, el voto es obligatorio. Pero Sí, si no vota, paga algo muy poca plata. No es como Chile. Entonces, esas abstenciones están más en la gente más pobre, que tiene que coger un bus, o sea, es muy complejo que esa gente salga a votar. Entonces hay ahora algunos alcaldes que están permitiendo el transporte gratuito en el día de la votación, alcaldes, gobernadores. La justicia autorizó, pero depende de cada uno. Finalmente, si la gente sale a votar, es positivo para Lula. Si no sale, esa gente que comentaba es negativo, positivo a Bolsonaro. Pero claro. hay otro tema de abstención. Es que es un feriado largo. En el miércoles hay un feriado aquí en Brasil, entonces muchos van a hacer esa puente y van a viajar. Claro, Si se van a viajar, eso favorece a Lula, porque son gente con un nivel de vida mayor, clase media, que vota Bolsonaro. Entonces, hay incluso ese tipo de pelea para saber si la gente se va o si no se va y quiénes son los que pueden abstenerse ahí de esta votación. Son exactamente. estos temas indecisos, los votos de los otros candidatos y las abstenciones. Eso resuelve la elección. Exactamente, exactamente, Vanessa. ¿Cuándo es el último debate televisivo? El viernes Viernes. a las 9:30 de la noche. Va a ser en la red de Globo, la mayor audiencia del país, y también es muy importante porque esos indecisos que son dos, no llegan 3%, muchas veces solamente se deciden en las 72 horas finales, son las decisivas, y ese debate puede cambiar. Mira vos. Cambia poco, pero puede cambiar esa opinión de los indecisos o de esa gente que votó por Simone o Ciro Gómez. Exactamente. Precisamente, Vanessa, ¿qué postura crees que van a tomar los seguidores de quienes votaron a los candidatos de la primera vuelta? Obviamente que no están en esta segunda vuelta, quienes quedaron detrás de Lula y Bolsonaro. ¿Va a ser decisivo también eso, los adherentes de esos candidatos, que para dónde van a ir, o para Lula o para Bolsonaro? Totalmente. Vos comentabas al inicio que Sí, tuvimos una diferencia de votos de las encuestas y finalmente lo que llegó a las urnas. Ocurre que tenemos un montón de encuestas, todos los días salen encuestas. Entonces, la gente y Bolsonaro todos, en verdad, Lula también, empezaron a hacer un llamado al que llamamos aquí del voto útil, o sea, no voten por alguien que no va a estar en la segunda vuelta. Los de Lula llamaban para que se resolviera la cuestión en primera vuelta y los de Bolsonaro para que se impidiera de que terminara las elecciones en primera vuelta, como si fuera, mira, vamos a lograr un rato más para debatir el país, para discutir. En verdad no está pasando, es como un montón de ¿cómo se dice?, de basura que sí, sí. uno
habla y un montón de mentiras, es un horror. Pero bien, tenemos ahí entonces un rato más para discutir. Ocurre que los electores de Ciro, que serían de izquierda, se fueron a Bolsonaro. Una una parte muy importante, porque él en las encuestas estaba como 7, 6% y terminó al final con 3%. Entonces, ¿dónde están los otros 4, 3%? Se fueron a Bolsonaro. Y la otra candidata es Simone Tebet, que es de un partido de centro-derecha, a veces más a derecha, bueno, que oscila. Pero Simone es una mujer comprometida con el tema del combate al coronavirus, con el tema de las mujeres, por eso no está con Bolsonaro. Así que esa aritmética, esa cuenta se queda como los electores finales de Ciro que terminaron con él son como 3%. De esos, más o menos unos 60, 70% va a Lula, más de la mitad va a Lula, de los 3%. Y de Simone es más o menos 55%. Pero sí, ella es muy importante porque tuvo 8% de los Exactamente. votos. Entonces, esos electores de Simone están muy disputados. Son una buena parte de mujeres y están disputando mucho. Las encuestas dicen 55% a Lula, 45% Bolsonaro, pero puede ser un poco más. Porque ocurre también que como son solamente 8%, es muy difícil que las encuestas logren captar porque es como un recorte muy específico. No hay votantes suficientes. Entonces, el margen de error que tienen ahí es grande. Como por ejemplo, cuando dicen, mira, que Lula está ganando en el Nordeste por 70. No, ahí es claro, porque es mucha diferencia. Vamos a cambiar. Lula está en São Paulo por 1 punto de Bolsonaro. Es raro que se logre hacerlo, saber, porque el margen de error es como 5 puntos, o sea, claro. No se puede saber muy precisamente dónde está Lula en el electorado de São Paulo. Pero, por ejemplo, en Bahía tiene más que 75%, o sea, es un montón. Y es un colegio electoral muy importante. Entonces, bueno, finalmente te resumo. Ese electorado está un poco dividido, pero tende a ir más de la mitad para Lula. Exactamente. Vanessa, ¿y a qué hora se van a hacer más o menos los resultados el próximo domingo? Las urnas cierran a las 5 poco, 6, 7, 8, ya probablemente a las 8 8. media el máximo, ya sabemos. Claro, porque... Perdón. Sí, no, te decía que fue rápido ya en la primera vuelta. Bueno, ahora con solamente 2 candidatos tiene que ser mucho más ágil el tema. No, es rapidísimo. El único tema es que como fue en 2014, nosotros creemos por esas encuestas que indican una aproximación de los números, de los datos, que sea como fue con Dilma. ¿Y qué pasó? Fue algo muy emocionante, porque al inicio del conteo, Aécio Neves estaba en la delantera, estaba conmemorando en el búnker, y entonces llegan los datos del Nordeste, llegan por último. Y hay una virada, se cambia, y Lula y Dilma finalmente gana por como 3 puntos. Entonces puede haber eso, de que durante una parte los votos del sur, que empieza por el sur, son muy bolsonaristas. Entonces empiezan por el sur, el sudeste está equilibrado y Lula está intentando equilibrarlo aún más. Bueno, Lula y Bolsonaro están intentando sacar ventajas aquí en el sudeste, y bueno, y va subiendo por el mapa, y cuando llega al nordeste es como una avalancha de votos a Lula, y eso cambia el resultado final, porque ellos tienen, creo que 35% de los votos, todos juntos, los estados. Claro. Eso es mucho, porque Lula gana ahí como casi 80%, no tanto, pero 70% de votos para Lula y 30% Bolsonaro.
Exactamente. Bueno, perfecto, Vanessa, te agradecemos mucho esta comunicación. El domingo vamos a estar allí con 2 equipos cubriendo las alternativas de estas elecciones, que va a estar mirando el mundo. Allí va a estar Norte Grande Federal, así que te agradecemos este contacto y estos minutos que nos diste, muy didáctico lo tuyo, muy completo en cuanto a los números, por dónde pueden ir los votos, en fin. Realmente nos planteaste una cuestión muy clara acerca de lo que puede pasar el domingo, así que te agradecemos mucho. Agradezco a ustedes por ese interés en conocer, en saber qué está pasando en Brasil. Muchas gracias por este espacio y hasta una próxima oportunidad hablaremos. Por supuesto. Un placer. Por supuesto. Muchas gracias, Vanessa. Ha sido un placer también para nosotros. Te agradecemos mucho y bueno, nos veremos Dios mediante el próximo domingo. Gracias. Seguro. Chao, chao. Muy bien, Vanessa Martina Silva, periodista, colega de allí de Brasil, dando detalles acerca de estas elecciones de Brasil, segunda vuelta el próximo domingo, 30 de octubre, donde se va a definir si Lula finalmente vuelve al gobierno o si sigue Jair Bolsonaro. Mientras tanto, nosotros vamos a tener 2 equipos allí trabajando, uno en San Pablo, otro en Brasilia, para cubrir todas las alternativas de estas elecciones brasileñas, elecciones que va a estar mirando el mundo, y allí va a estar Norte Grande Federal.